tardes a todas, a todos. Primero queremos comenzar agradeciendo, por supuesto, su asistencia a esta charla. Damos las gracias, por supuesto, a Lorena y a Natalia del área de vinculación externa de la facultad y a Jaime San Martín también, que ha estado apoyando este trabajo desde dentro. Les comento un poco la dinámica. Se hará una presentación y la idea es que posterior a ella se abra un espacio de discusión, preguntas en torno a los temas que se van a hablar acá, que son del Proyecto País. Todas las preguntas, por favor, a hacerlas por el chat para que después las estemos leyendo y estemos moderando en la parte de discusión. Por supuesto, se les ruega mantener el tono para una sana conversación, que en los límites del respeto y la empatía. Y esperamos, por supuesto, que sea una actividad provechosa, que, por cierto, también será grabada para que después puedan consultarla también. El relator es Gastón Lullier. Él es ingeniero civil industrial y magíster en economía de acá de la Universidad de Chile, es creador y director ejecutivo del Proyecto País del Colegio de Ingenieros desde el año 2002, es fundador y presidente de la Fundación para el Desarrollo Centralizado Chile con Todo. En su experiencia, en su trayectoria profesional ha participado en más de 400 proyectos de gestión y planificación estratégica. Guillermo Muñoz, que acompaña también, es ingeniero civil informático en la Universidad de Concepción, es consultor en empresas de estrategia, modelos de negocio e implementación, con un foco en transformación digital, donde ha complementado con gran consistencia y robustez el trabajo del Proyecto País también en esta perspectiva. Dentro de sus especialidades está la transformación digital, la gestión de tecnologías de información, la gestión de servicios compartidos, gestión del cambio. ¿Y quién les habla? Yo soy José Inostroza, ingeniero civil industrial también de acá de la facultad. Actualmente estoy en la versión ejecutiva del Magíster en Gestión y Políticas Públicas, de la que esperamos próximamente estar titulado. Soy consultor también de empresas y organizaciones públicas y privadas. He realizado proyectos con la CEPAL, que es parte de las Naciones Unidas, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, empresas públicas como EFE, Codelco y ENAP. Actualmente me estoy especializando en economía para el desarrollo y la trayectoria profesional ha estado bien focalizada en lo que es minería, transformación cultural y transformaciones tecnológicas. Vamos adelante, Gastón. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Esta es la primera de una serie de actividades para llevarles estos contenidos a todos los alumnos, exalumnos, y también a través de la facultad al resto de la comunidad, porque como vemos acá, ¿cierto?, en esta primera lámina, de alrededor de 100 comisiones del Proyecto País, 34 comisiones tienen un presidente que es ingeniero de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Podríamos decir que es un proyecto muy a lo ingeniero, digamos, muy práctico, no muy ideológico, más bien técnico, que ha juntado, ¿cierto?, a gente que ustedes deben conocer, como Juan Asenjo, Jaime San Martín, Cristian Germán, San Carlos Viñolo, Fernando Raga, algunos más jóvenes, qué sé yo, pero los que tienen en común, ¿cierto?, que son ingenieros de la facultad, y se han sumado también en este proyecto todo tipo de profesionales, arquitectos, antropólogos, abogados, historiadores, comunicadores. Tenemos gente de primerísimo nivel, ¿cierto?, en distintas disciplinas. Está Álvaro Rojas, por ejemplo, rector de la Universidad de Talca en agroalimentario, Ronald Baum en exportaciones, Jorge Marchal, Sergio Vitar, Marcos Vigi en comunicaciones, Mario Boa, en deportes, Jaime Fillol. Tenemos entonces un proyecto multidisciplinario que ha sido reconocido por personas como el mismo Sergio Vitar como el principal esfuerzo en Chile de prospectiva y estrategia. Y también nos han invitado a trabajar en esto, en el proyecto Perú 2040, el proyecto Pensar en Venezuela. Entonces, bueno, este es un proyecto que es liderado en realidad con el ADN de la facultad, así que siéntanlo también como un proyecto de ustedes, y así como José Inostroza, que es la nueva generación del proyecto, espero que muchos de ustedes también se incorporen, ya sean alumnos o exalumnos, ¿no?, tanto para preparar los contenidos como para difundirlos. Le voy a dar la palabra entonces a José un ratito para que nos explique
un par de temas técnicos que tienen que ver con el proyecto. Sí, solo para contextualizar un poco, que lo que se menciona en la lámina adelante es un poco cómo Chile ha estado entrampado desde los últimos años, las últimas décadas, podría decirse, en esta trampa del ingreso medio, que ha sido bien revisada también en la bibliografía, porque otros países han pasado y están, de hecho, en esta trampa, que se reconoce como, o se ha reconocido en países dependientes de materias primas y que con ciertos esfuerzos lograron incrementar sus ingresos y el nivel de vida de sus ciudadanos. Pero hasta un punto de difícil mejoramiento. A esta trampa, por ejemplo, llegaron en su momento Corea, Japón, Alemania, que son buenos ejemplos de superación también también de esta situación. Y también por lo que se ha estudiado, la única vía para recuperar este crecimiento es dar un salto en qué se produce y cómo se produce. Ese salto es hacia una mayor complejidad y mayor valor agregado en nuestra matriz productiva, en nuestra matriz exportadora. Como se ve ahí en el tercer párrafo, ese salto es muy difícil y en los últimos 50 años, podríamos decir, los países que han egresado han sido menos del 13% de ese grupo. Si vamos a la siguiente, acá se ve nuestra dependencia en las materias primas, que muy bien y muy probablemente todos acá hemos escuchado la dependencia grande de China en el cobre, en la industria forestal y en la pesca, que básicamente en 2017 el 66,5%, esto es más de 2/3 de nuestras exportaciones dependieron de estos tres sectores, con pocas posibilidades de crecimiento. Entonces, esto también es una advertencia, porque nos lleva a depender de los bajos precios y nos muestra que no estamos generando valor diferencial que nos distinga y favorezca en el contexto internacional. Ahí mismo en el gráfico se puede ver, por ejemplo, cómo el cobre, el año 2011-2012 llegó a sus máximos por el precio en el que estaba siendo transado en la Bolsa de Metales de Londres, donde era muy difícil y lo más cierto era que ese precio iba a bajar y que las exportaciones por ende bajaran. Esa es una muestra clara de cómo nuestra dependencia en el cobre, por ejemplo, ha mermado también nuestro crecimiento exportador, que es donde el proyecto País tiene muchas propuestas y Gastón después las profundizará. En cuanto a la mirada internacional, acá es donde, por ejemplo, el ranking de competitividad global del año 2011 y 2012 del World Economic Forum nos mostraba en un mal lugar de la foto, en el lugar 101 en cuanto a la naturaleza de nuestra ventaja competitiva, o sea, dado que competimos más por el bajo costo de nuestros recursos naturales que por contar con productos y procesos únicos diferenciados, en realidad estamos en un mal lugar con respecto a la comunidad internacional y en el lugar 61 en amplitud de la cadena de valor. Y esto es básicamente por la concentración en la producción y falta de participación en diseño y comercialización de bienes de mayor valor agregado. Acá las alternativas estratégicas, por supuesto, para un país en cuanto a ampliación de su capacidad de exportación, ampliación en general de su capacidad productiva, estratégicamente uno puede hablar de o nos posicionamos con menor costo para el cliente, esto con una disciplina de excelencia operacional, haciendo mejor lo que hacemos, o con un posicionamiento de mejor producto, esto es liderar en torno a alguna de nuestras líneas exportadoras, y el posicionamiento en torno a el traje a la medida o la mejor solución total a las necesidades de los clientes o a las necesidades de los países que conforman esta comunidad internacional, que la disciplina haya desarrollar o la disciplina diferencial en la cercanía con el cliente, donde Chile y donde lo que se ha visto a través de los consejos, las comisiones, perdón, del proyecto País, es que Chile tiene la capacidad para hacer ese traje a la medida en cuanto a sus productos de exportación y valor a la comunidad internacional. Y lo que se ve en esta tabla básicamente es que basado en nuestra riqueza geográfica, nuestra riqueza étnica, cultural, eso nos permite dar un paso si hacemos bien ciertas cosas, si queremos generar esa mirada integradora, por supuesto con las comunidades, representantes de la sociedad civil, gobierno, autoridades y todos los otros actores relevantes, y si vamos a ese traje a la medida, cómo se genera, parte de las recomendaciones, por ejemplo, con respecto al ámbito cultural,
es orientado al cliente, orientado a los ciudadanos y al trabajo de campo. Ahí la variación, por supuesto, chilena, es hacerlo a nuestra manera, con nuestras capacidades, con nuestra cultura. A nivel de organización, es explotar las altas habilidades y autonomía en los puntos de contacto. Ahí hay un potencial muy fuerte en nuestra capacidad de descentralización, por ejemplo, donde hay grandes brechas, y equipos con orientación, por supuesto, a la atención del cliente y a la colaboración horizontal, donde muchísimo también nos falta. En cuanto a sistemas de gestión, las recompensas basadas, por ejemplo, en parte del feedback del cliente, análisis del horizonte de vida de los clientes y orientación a la utilidad. Y en cuanto a tecnologías de información, herramientas de relacionamiento también para fortalecer todo esto. En cuanto a nuestros procesos centrales, que es la fortaleza también, o uno de los core de este traje a la medida, a los que debería migrar una matriz productiva y exportadora desarrollada en nuestro país, es al desarrollo de soluciones por segmento, o sea, capturar y desarrollar a los clientes internacionales o a la comunidad internacional interesada en los productos chilenos, con procedimientos de trabajo flexibles que favorezcan, por supuesto, esta entrega de valor. Dale, Guillermo, no más. ¿Sigo entonces? Sí. Ok. Bueno, lo que José nos está explicando, ¿cierto?, es que hemos estado siendo exitosos en vender commodities de bajo precio, como se ven en los rankings internacionales, pero en el momento en que ya no tenemos bajos costos, porque nos ha ido bien, los costos país aumentan, necesitamos ir migrando hacia productos que ya no se vendan por bajo precio, sino que sean productos diferenciados, productos de alto valor, y eso requiere un nivel de sofisticación, complejidad, inteligencia en los mercados internacionales y descentralización, dado que nuestro territorio está compuesto por muchos ecosistemas diferentes, con diferentes productos. Hay que llevar la inteligencia a nivel de esos productos y de esos mercados, y por eso se requiere un trabajo a nivel de cada uno de esos ecosistemas. Sin embargo, vemos que el país está muy concentrado territorialmente. El 40% de la población vive en el 2% del territorio, y también está muy concentrado en el manejo de los recursos. En este gráfico vemos, ¿cierto?, que prácticamente el 90% de los recursos en Chile se manejan a nivel de los gobiernos centrales. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿cierto?, de nuestra institucionalidad. Si sumamos en este contexto, antes de ver por qué el proyecto país propone ciertas cosas, a esto se le agrega, ¿cierto?, una de las sequías más fuertes a nivel mundial, como se ve en este mapa, en la zona central. Se agrega, ¿cierto?, que Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático, está top 10 en propensión a desastres naturales. Por lo tanto, digamos, es uno de los más afectados. Otro factor que interviene, ¿cierto?, en este análisis país integral es el bajo nivel de confianza interpersonal, el más bajo de la OCDE, con apenas un 13% de confianza entre los chilenos. Y bueno, estos elementos, ¿cierto?, los sumamos con las tendencias globales y nacionales, y tenemos algo muy parecido a lo que ocurre en el resto del mundo, en que tenemos una crisis de representatividad en que el 74% de los chilenos opina que las autoridades gobiernan para grupos de poder en su propio beneficio. Esto se traduce en convulsiones sociales, ¿cierto? Y hay detrás un gran reclamo por lo que se llama la vida digna, ¿ya?, que tendría que ver con una vida que no es solamente orientada a la producción, sino que tiene espacios, ¿cierto?, para la familia, los deportes, las vocaciones y otras, las artes. Bueno, esto en realidad es un problema que se ve en todos los continentes hoy día, con estallidos sociales ya desde hace más de una década, desde los indignados en adelante, pero acá le sumamos también una parte local, que es esta baja confianza interpersonal, que es bastante compleja porque nos lleva a sobreregular y a dificultar que se hagan cosas, ¿cierto? Después tenemos una falta de proyecto común, que es parte del malestar que hay, hacia dónde vamos no está claro. Individualismo, Chile era el segundo país más individualista ya el 2011, el deterioro de valores, esta relación entre el esfuerzo y la superación,
que está cada vez más en duda, la gran desigualdad, somos uno de los países de alto índice de desarrollo humano del PNUD, sin embargo somos, dentro de esos países de alto desarrollo humano, el que tiene una mayor desigualdad. Aquí hay un factor súper interesante, que es la mala relación de los chilenos con el Estado. El 76% de los chilenos opina que el Estado lo maltrata y el 71% de los chilenos opina que el Estado lo discrimina. Y esto también se relaciona con quejas con la calidad de los servicios públicos y cierta regulación agresiva, ¿ya? Como que parte desde el principio de la desconfianza cuando se regula o se toman medidas, digamos, de política social o de desarrollo de infraestructura. También el malestar por la impunidad ante el delito y los abusos, la desacreditación de los partidos políticos con apenas un 2% de confianza, el estancamiento económico, que ya llevamos 3 gobiernos creciendo al 2%, cuando los mismos políticos generaron expectativas de que íbamos a tener un crecimiento más alto, y este reclamo por la vida digna, ¿cierto?, que lo podemos dimensionar en Chile claramente con gran cantidad de enfermedades psicológicas, malestar, ¿cierto?, generalizado, y algunos problemas que muestran una mala calidad de vida como el récord de obesidad. Esto ya lo dijimos en el 2011, sacamos un libro que plantea todos estos problemas, y después que se agregó la pérdida de trabajo dependiente por cambio tecnológico que se está acelerando con el estallido social y la pandemia, más frecuencia de desastres naturales, incendios todos los años, crisis ambiental, ¿cierto?, que incluye la contaminación de los mares, agotamientos de ciertos recursos y también el cambio climático severo en la zona central. Y generalmente en la historia del mundo esto viene acompañado de problemas de abastecimiento, hambre, enfermedades, migraciones. Se agrega a esto guerras comerciales y también, ¿cierto?, la recesión causada por la pandemia a nivel nacional y global. Entonces, ese es el panorama, ¿ya? Ahora, el proyecto País ha ido visualizando esto con bastante anticipación. En el 2003, cuando estábamos en crisis asiática, dijimos que íbamos a crecer al menos al 6% cuando todos decían un 3%. Y después nos quedamos cortos porque el país creció entre el 2004 y el 2012 un 9% del PIB per cápita real en dólares. Después, el 2005, 10 años antes que la economía se frenara, vimos lo que nos mostraba José, que el 70% de nuestra exportación está estancado, no estaba creciendo en términos físicos, y por lo tanto era bien claro que iba a frenarse el PIB. Eso lo anticipamos en el libro del 2005. Y después, ¿cierto?, en el libro del 2011 planteamos que la falta de liderazgo de la clase política se traduce en falta de soluciones, y en ese contexto las soluciones se lograrán solo cuando la comunidad las exija con creciente movilización ciudadana. O sea, en el 2011 ya estábamos visualizando que venía un estallido social por la inefectividad de nuestro sistema político. Bueno, todas esas cosas se traducen en un análisis del punto de partida, de la línea base. A esto le agregaría yo un tema muy importante cuando uno hace estrategia, que es tener la capacidad de diferenciar, de encontrar un relato, de resultar diferenciados de otros, ¿cierto? Y ahí tenemos Simón Anjol, que es conocido como el psiquiatra de las naciones, que creó el índice que mide la percepción de los países en el mundo, dice que Chile no tiene imagen en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, esa falta de relato, imagen, él la considera una gran oportunidad, porque uno podría emerger con una identidad que aporte ideas de interés mundial, ¿ya?, con propuestas, con una imagen, ¿cierto?, de interés mundial. Bueno, todo ese es el punto de partida. Entonces, nosotros, conscientes de todas estas cosas, nos hemos concentrado en los últimos años, sobre todo, en analizar las posibilidades de salir de la trampa de los ingresos medios. Y aprovecho de felicitarlos a todos acá presentes porque tienen un país con un potencial extraordinario. Bueno, es un país con más superficie, con más riqueza que todos los países de Europa, excepto Rusia, de un tamaño medio, no es un país pequeño, con una extraordinaria cobertura, ¿cierto?, en 3 continentes, en América, en la Antártica y en Oceanía, justamente en la zona de mayor crecimiento a nivel mundial,
del Asia-Pacífico. Entonces, en ese contexto es un país bendito, realmente cierto, con las mejores condiciones. Y esto se traduce en que se pueden cuadruplicar las exportaciones actuales. Si tomamos alguna de estas comisiones, como la parte agroalimentario, podría llegar a 25.000 millones de dólares más, de acuerdo a esta comisión que la preside Álvaro Rojas. En acuicultura 20.000 millones de dólares más, pero ya en tierra, ya digamos no se hace en el mar, sino que en tierra y se recircula el 99% del agua y por lo tanto no contamina. Y ahí lo más importante es tener energía barata, que precisamente Chile tiene la energía más barata del mundo, por ejemplo en la zona norte. Exportación de servicios, ahí tenemos otro destacado ingeniero, Carlos Álvarez, que es experto en esto, podría sumar 15.000 millones más, y en turismo que estamos en 3.000, y deberíamos por lo menos estar al nivel de Nueva Zelanda porque tenemos los mismos atractivos, el triple del territorio, además de la Antártica, el desierto, el turismo astronómico, del turismo de convenciones. Y Chile ha sido en los últimos años elegido siempre como el mejor destino de turismo de aventura del mundo. Y ahí tenemos duplicadas las exportaciones de 68.000 millones de dólares del 2018. Pero si a eso le agregamos algunos otros elementos, pues todo esto, digamos, con grandes obras que ustedes deben haber escuchado, aquí está el Giant Magellan Telescope, que son inversiones de miles de millones de dólares, ¿cierto?, que nos van a transformar en los ojos del mundo con el 70% de la capacidad astronómica mundial en Chile. Pero si a esto le agregamos la energía solar y el uso de la energía solar y la capacidad de producir agua barata, por ejemplo, en el norte con energía solar barata, que nos permita explotar en el norte, digamos, la agricultura, desarrollar la acuicultura usando el oxígeno que se genera en las plantas de energía y el turismo, ¿cierto? Ahí tenemos un crecimiento que nos permite plantear que podemos cuadruplicar las exportaciones y gracias a eso triplicar el PIB, lo cual significaría tener el triple del PIB que tenemos hoy día. O sea, estaríamos hablando de un PIB per cápita similar al que tiene hoy día Alemania, ¿ya? Y esto es dejando de lado un montón de otros sectores contaminantes, como por ejemplo producir aluminio con energía barata, y lo hemos eliminado. Aquí estamos hablando solamente de productos verdes, digamos, que protegiendo el medio ambiente y dejando de lado un montón de otros potenciales, y así todo podemos cuadruplicar las exportaciones y triplicar el PIB. No sé si eso lo habían escuchado, pero es una cosa extraordinaria, ¿no? Estamos hablando solamente de productos con ventajas competitivas por condiciones naturales especiales o diferenciados, y por lo tanto no son commodities. Entonces deberíamos ser potencia mundial en estos rubros, partiendo por la astronomía, la energía limpia, que podría reemplazar el 20% de la energía contaminante a nivel mundial. Chile sería un país verde, sería un ejemplo a nivel mundial y estaría contribuyendo a mover la aguja a nivel mundial del cambio climático, de la contaminación. Ya somos potencia agroalimentaria, pero podríamos crecer mucho más. La exportación acuícola, ¿cierto?, es un tremendo el potencial ahí, y la demanda está creciendo también en el área turística, en rubro intensivo en energía, intensivo en agua, y también gracias a la astronomía y al bajo costo de energía ya se han instalado como 20 data centers de nivel mundial que se van, por ejemplo, a Alemania y se instalan en Chile. Las fotos del universo son de un peso enorme, entonces estamos teniendo un desarrollo, ¿cierto?, en lo que es infraestructura de data center y también en capacidad de comunicación y también, ¿cierto?, en data science y en inteligencia artificial. O sea, Chile también estaría en un primerísimo nivel mundial en el ámbito tecnológico. Y por supuesto la minería deberíamos ir siendo líderes. Y dejando de lado una realidad de que como tenemos un país que tiene todos los ecosistemas del mundo menos el tropical, porque el subtropical lo tenemos en Isla de Pascua, tenemos una variedad gigantesca de productos de nicho. Por ejemplo, si hablamos de la cereza, no sería raro que podríamos llegar a 3.000, 4.000 millones de dólares, podríamos exportar más de 3.000 millones de dólares de carne de vacuno premium a Europa si es que usáramos nuestra capacidad para productos de buena calidad de carne y no de mala.
tenemos productos diferenciados, ¿cierto? Como el Pinot Noir que están haciendo en Malleco, ¿cierto? Como un primer vino fino mapuche, ¿ya? Hemos sido exitosos en la economía naranja, podemos exportar servicios de salud, educación internacional, servicios logísticos, que es otro rubro que somos muy importantes, ¿ya? Para los países vecinos, y etcétera. Entonces, tenemos potencial de exportar servicios científicos. Entonces, digamos, esa cifra que yo les di, no es que estemos hablando de pocos sectores concentrados, sino que en cada territorio deberíamos tener un desarrollo de todo el potencial territorial, incluyendo, por ejemplo, 10 sectores que se desarrollan de forma sinérgica y generan un ambiente atractivo para el emprendimiento, el talento y las inversiones. Es el tipo de desarrollo virtuoso que eso solamente se logra ofreciendo calidad de vida. Para atraer talento necesitas tener empleo, pero también buena infraestructura, buena calidad de vida, seguridad, temas de naturaleza que sean atractivos. Entonces, y este país los tiene, o sea, tiene un continuo de lugares atractivos a lo largo de toda la cordillera, a lo largo de toda la costa, y por lo tanto, cierto, potencial es inconmensurable. Entonces, bueno, saliendo ya de esta mirada de la capacidad productiva, que es nuestro foco como ingenieros, ¿cierto? Tenemos una alta expectativa de ser un país desarrollado, de los pocos, del 10% que logra salir de la trampa de los ingresos medios. Y el primero en Latinoamérica, ¿ya? Dándole un poquito la vara después a los demás y mostrándole el camino. Después, ¿cierto? Si nos vamos a un tema que es más importante aún que la parte productiva, porque Chile nunca ha tenido un déficit en su potencial productivo. En realidad, si no somos un país desarrollado ya, tiene que ver con problemas culturales, de valores y también institucionales. Entonces, en este análisis le hemos puesto mucha atención y hemos trabajado con gente de primer nivel, antropólogos, historiadores, conocedores de estos temas, porque como estrategia, que es mi área de especialidad, hoy día los elementos que hacen la diferencia son las personas, son los valores, las culturas, y no las capacidades productivas, las materias primas, ni las capacidades económicas, y la tecnológica tampoco. Pasaron a ser un commodity que todos tienen acceso. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos tener valor y culturas que nos signifiquen ventajas competitivas, core competence? Y ahí, bueno, la primera cosa que uno concluye es que lo que nos puede diferenciar en el mundo no es copiarle a otros, ¿cierto? No es copiarle a los alemanes, a los franceses, a los españoles, etcétera, que es lo que hemos hecho en estos 200 años, sino que más bien buscar alguna cosa diferenciadora propia. La pregunta es si Chile tenía una cultura valiosa, ¿cierto?, que rescatar, que nos diferencie. Bueno, nos pusimos a estudiar el tema y dentro de lo que es un país multicultural, pensando en lo que es local, no lo que traemos de afuera, ¿cierto? Encontramos, ¿cierto?, una herencia cultural que para mí fue sorprendente. Yo la verdad es que vengo ya de 20 años estudiando, 15 años estudiando el tema, pero antes no lo conocía. Dentro de eso la cultura mapuche ha sido una fuente de rescate importante, porque es el pueblo mayoritario, digamos, en términos de cobertura territorial, desde el Valle de la Aconcagua hasta Chiloé. Hasta el día de hoy son alrededor de 2 millones los que están inscritos en los registros de Mapuche como Mapuche en la CONADI, y además por un aporte cultural e intercambio de 500 años, ¿ya? En realidad la verdad es que esto es más allá, o sea, el 86% de los chilenos tiene ADN pueblo originario, principalmente mapuche, en un promedio de 44%, un 52% europeo y un 4% afroamericano. Entonces la verdad es que tanto los chilenos como los mapuches son igualmente mestizos y comparten una misma herencia cultural y genética. No debería existir ninguna posibilidad de racismo en este país porque la verdad es que somos todos mestizos, digamos, podemos tener diferencias, pero no en el ámbito de nuestra herencia de ningún tipo. Y nos encontramos con una sabiduría, digamos, ancestral, milenaria, que tiene que ver con las leyes inmutables de la naturaleza, que es el ASMAPU, ¿ya? Ahora, este país que junta, ¿cierto?, una cultura originaria con una cultura europea, ¿ya? Simon Anholt, cuando la estudia, ¿cierto?, dice que
Nuestra identidad está llena de misterios y contradicciones que resultan muy atractivas como marketing, porque es misterioso, por el hecho de estar lejos de un país exótico. Entonces, y estas, digamos, inconsistencias tienen que ver, por ejemplo, con comportamientos como que evadimos los conflictos, pero cuando llegamos a situaciones terminales podemos ser violentos, somos austeros mientras somos pobres, pero no siempre somos austeros cuando no somos pobres, somos impacientes, pero somos capaces de soportar casi sumisos situaciones de malestar, somos legalistas pero ágiles para evadir las normas, somos solidarios en la emergencia, pero no sé si en la no emergencia, somos xenófilos, no, tenemos simpatía por los extranjeros, pero podríamos llegar a ser xenófobos en determinadas condiciones. Y esto, digamos, lo graficamos en esta figura acá, en que hay una herencia cultural europea, más bien consumista, materialista, en que el cumplimiento de la palabra, digamos, no es la característica, y bastante individualista, que se contrapone con una cultura originaria que nos sigue latente, que tiene que ver con la reciprocidad, que tiene que ver con organizarse en forma flexible ante los desafíos. Eso se llaman organizaciones adocráticas, adaptativas, resilientes, y tener mucho cuidado con lo que se piensa y lo que se dice porque afecta. Entonces la mentira, para que sepan ustedes, me decía Pedro Meje, perdón, el mapuche que mentía lo mataban. Era muy sencillo, o sea, la mentira no existía, ¿ya? Y si escuchamos a gente como Gastón Sublet, nos dice que la cultura global que está llegando, ¿cierto?, nos uniforma en una mentalidad promedio consumista, cada vez más inmersa en la vulgaridad, la falta de consideración con los demás, la corrupción y el debilitamiento de la espiritualidad. Y además en una vida indigna, muy centrada en solo producir y vivir en el apremio de las necesidades básicas y sin tener tiempo para una vida sana, familiar, en la naturaleza, en los deportes. Entonces, esa contraposición, hasta ahora nosotros hemos optado por traer cosas de afuera, pero en este momento, digamos, lo que nos está llegando de afuera parece ser bastante más malo de lo que tendríamos si fuéramos a rescatar lo que tenemos a nivel local, lo que a la vez nos permitiría tener una diferenciación a nivel internacional. Partiendo, ¿cierto?, por entender que este concepto de vida digna, digamos, en esta cultura local, se entiende, ¿cierto?, como que la vida no tiene que ver solo con lo productivo, sino que tiene que ver con una reciprocidad en la parte comercial, económica y medioambiental. Y ahí y social también. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Significa una sociedad recíprocamente amorosa, fraterna, solidaria, que vive en paz, que la prosperidad está basada en la justicia de las relaciones, y donde la sabiduría se ha transformado en costumbre, donde la envidia y los males en general han sido expulsados. Este motor de la sociedad que ya no es productivo, que se sale del tema de la revolución industrial que ha predominado en Occidente, es muy parecido al motor de la sociedad que está creando la economía colaborativa moderna. Eso es como, va más allá de lo económico, genera confianza, relaciones, mejora los valores, es ecológica, ¿ya? Entonces, curiosamente nos encontramos, ¿cierto?, con que la organización no jerárquica que tenían los mapuches, a diferencia de los incas, los mayas, los aztecas, la muralla china, los egipcios, que en realidad estaban orientados a lo material, por eso hacían obras materiales. En general, donde vemos pirámides, lo que podemos suponer es que ahí había un énfasis en obras materiales que llegaba a esclavizar a las personas, y por lo tanto era una sociedad jerárquica, ¿ya? Bueno, cuando nos encontramos con una sociedad que, por la reciprocidad con la naturaleza, no podía consumir más de lo necesario, y que era austera, porque en caso de consumir más con lo necesario, se rompía esa reciprocidad con la naturaleza, y eso era peligroso, ¿cierto?, en este equilibrio, y no podían, por lo tanto, consumir y acumular riqueza, y eran austeros, que era el caso de los mapuches. No nos vamos a encontrar con pirámides, ¿ya? Sin embargo, nos encontramos con un tipo de organización que Henry Mintzberg lo caracteriza como organizaciones colaborativas adocráticas, no jerárquicas,
que solamente funcionan en base a la confianza y la meritocracia. Por ejemplo, si nadie me obliga, yo no hago una transacción con otra persona y voy a elegir personas que hagan las cosas bien, entonces vamos a hacer transacciones en la medida que hay meritocracia y que hay confianza. Ese tipo de sociedades son muy adaptativas, como dice Henry Mintzberg, porque como no tienen una estructura rígida, se adaptan mediante la colaboración a cualquier contexto, como fue cuando invadieron los incas, cuando invadieron los españoles, pero también para innovar y adaptarse a los desastres naturales y a los cambios tecnológicos. Entonces nos encontramos que rescatando esa herencia cultural, volviendo a esa raíz, ¿cierto?, que no está perdida. Cada vez que hay un desastre natural surge esa colaboración y aumenta la confianza interpersonal, y también cuando hay guerra, ¿cierto? En el caso chileno es bien conocido cómo la comunidad se cohesiona y se olvida de todas sus diferencias sociales. Por supuesto ahí la confianza interpersonal ya no es 13%, es mucho mayor. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a esa raíz que todavía tiene existencia, podríamos tener una sociedad moderna de democracia directa, similar a la Suiza, y estaríamos en un nivel cultural e institucional de los más altos a nivel mundial, en vez de estar copiando cosas que hoy día están siendo desastrosas en distintos continentes. Bueno, aparte de esa herencia antiquísima pero moderna que tenemos a mano, que yo los invito a conocer un poco más, porque a mí me sorprendió, lo encontré extraordinario. Bueno, esta cultura ancestral era muy exigente. La libertad, digamos, de los mapuches no era solamente libertad con respecto a los terceros, sino que era cuando podían controlar sus bajas pasiones. Y por lo tanto, evitaban la comodidad porque era degradante y se sometían a pruebas muy exigentes durante su existencia y para fortalecer su carácter y fuerza de voluntad, porque de esa manera el alma era fuerte y al momento de morirse no se disipaba el cosmos y lograban la vida eterna. O sea, era una cosmovisión que podríamos decir una mezcla entre el monje tibetano y el guerrero espartano, y no jerárquica, eran hombres libres. O sea, la verdad es que es la herencia maravillosa y no creo que abunden ese tipo de herencias que nosotros estamos despreciando a nivel mundial. Entonces, dentro de esta mirada, ¿cierto?, cultural, tenemos también aquí estamos trabajando con el Consejo de Loncos de la Araucanía, que todo lo que yo les estoy diciendo, además de tener muy buenas fuentes como Silay Mora y otros expertos, Gastón Sublet, están los mismos loncos, digamos, que han revisado todo lo que estamos ahora hablando, ¿ya? Entonces los invito a conocer más de esto y, por supuesto, este cambio cultural nos lleva a lo que podríamos llamar las antiguas comunidades fraternas y resilientes, basadas en la colaboración con redes sociales de ayuda, que hoy día, por la pandemia, ¿cierto?, ya están emergiendo, en que los vecinos transaccionan entre ellos, y si lo apoyamos con modelos de economía colaborativa, con apps como Airbnb, Uber, digamos, pero ya no en dos servicios, sino que en todos los servicios, en alimentos, cuidado de niños, cuidado de mayores, educación, salud y otros, seguridad también, nos encontramos con una comunidad fraterna, amorosa, ¿cierto?, y colaborativa, que nos mejora los valores y la confianza interpersonal. Ahora, si recogemos ese cambio en valor y cultura, que sale a rescatar, ¿cierto?, nuestra herencia, también deberíamos hacer un cambio en la institucionalidad, que sería, ¿cierto?, que representantes de estas comunidades territoriales fraternas y resilientes se reúnan a presentar los planes de desarrollo que salen de las mismas comunidades, de los distintos territorios y ecosistemas, en un Consejo Económico Social, que sería como un parlamento permanente. Lo virtuoso, ¿cierto?, es que estaríamos transformando a Chile más bien a lo que era la usanza mapuche, y por lo tanto los mapuches ahí vendrían también con sus loncos a este Consejo Económico Social como cualquier otro representante de territorio, es decir, estarían absolutamente, ¿cierto?, integrados, y en realidad Chile el que se adaptaría a una virtud de estructura, digamos, que tienen ellos ancestral, que es mucho mejor que la que tenemos hoy día nosotros. Entonces, en este nuevo orden, este Consejo Económico Social con una mirada a largo plazo, que hoy día nuestra institucionalidad no tiene mirada a largo plazo, sería el encargado de ir generando agendas
de desarrollo productivas, tributarias y sociales, obviamente con un apoyo de un organismo técnico de planificación, y después el Ejecutivo y todo el resto, digamos, del sistema que tenemos hoy día, como el nombre lo indica, se debería destinar a ejecutar. Porque de hecho de mirar a largo plazo no han contribuido absolutamente nada, porque el sistema político nuestro, de cambios tan rápido, 4 años, está fomentando un tipo de político cortoplacista que se transforma también en destructivo por el hecho de querer mostrar, digamos, resultados rápidos, abandonando a veces desafíos más de largo plazo. Bueno, eso... Solo porque me lo mencionaste antes de la charla, te comento que ya pasamos el cuarto para las 1, para que tengamos espacio para las preguntas. Solo porque me diste el espacio para recordar. Tenemos pensado 40 minutos de presentación que se cumplen justo ahora. Así que voy a redondear, pero yo creo que ya lo más importante lo vimos. Bueno, hay alrededor de 20 y tantos cambios institucionales. Yo les he mencionado los más importantes, por supuesto. Apoyamos todo lo que es la bancada de pueblos originarios y otros como la modernización del Estado. Y hay un tema muy central, que siendo Chile un país rico, es una aberración que los chilenos sean pobres. O sea, debemos pensar muy bien cómo los territorios que están a veces en empresas de Estado como ferrocarriles, 12 millones de metros cuadrados ubicados, por ejemplo, en la ciudad donde yo me crié en Arica, en plena costanera, más de 50 años, un tremendo, digamos, terreno, digamos, destinado a cementerios de ferrocarriles y fierros viejos. Ese tipo de territorios que tienen empresas públicas, ministerios como bienes nacionales y otros, es una riqueza extraordinaria que no se está aprovechando en beneficio de los chilenos. O sea, hay un tema ahí que llama mucho la atención que no se haya planteado de forma más fuerte. Bueno, eso es, acá les muestro cómo Suiza acaba de hacer uno de sus alrededor de 40 consultas ciudadanas anuales para determinar que no va a limitar la circulación con el resto de la Unión Europea. Tenemos también una gran bendición de ser el único país de la región que tiene buena adaptación al cambio climático, que generalmente están cerca de los polos. O sea, siendo un país que, afectado por el cambio climático, a la vez por la diversidad de ecosistemas, tiene la gran ventaja de no tener problemas, lo que nos transforma en un país resiliente, que ya está instalado en el mundo como imagen país, ¿cierto? Chile gasta más de 3 veces desastres naturales que el país que lo sigue al lado de, que es Turquía. Y tenemos una gran cantidad de elementos de singularidades territoriales y también culturales y de hechos históricos que permiten generar un relato país muy atractivo, que vaya en una agenda, ¿cierto?, al 2025 de desintermediación económica, de desintermediación política, con estos gobernadores que nosotros intervinimos en que se cree, ¿cierto?, este aumento de representantes territoriales, el Consejo Económico Social que yo les proponía antes, y una mayor descentralización económica también y del empleo. Bueno, así para terminar, la vida digna, de acuerdo a lo que propone el Proyecto País, se funda primero que nada en estas comunidades fraternas y resilientes, en democracia directa, a través de este Consejo Económico Social, que son representación directa de las comunidades, en exportaciones de valor, y todo esto se soporta en territorios competitivos, atractivos para el talento, la inversión y el emprendimiento, en una herencia cultural muy virtuosa tanto de los mapuches como de los sabios populares anónimos de tradición oral, que también tienen una sabiduría muy, muy interesante, y en la tecnología, excepto para organizar, entre otras cosas, estas comunidades y cambios tecnológicos en acuicultura, en astronomía, en data center, y eso es grandes rasgos. Yo creo que lo que nos propone el Proyecto País es tremendamente atractivo, nos muestra que podemos ser un país de lujo, tanto en términos de valores, de cultura, como también en la capacidad productiva, ¿cierto?, y en la institucionalidad. Vamos a darle la palabra ahora, ¿cierto? José nos va a ayudar para poder comentar un poco las dudas que ustedes tengan. Sí, de hecho hemos recibido varias preguntas y comentarios, no vamos a censurar ninguna, pero voy a agruparlas así. Entonces, las primeras aparecieron, de hecho, en el momento en que estaba hablando fundamentalmente del potencial del desarrollo productivo.
Y José Muñoz hizo, voy a agruparlas, pero también darle el crédito a quienes las emitieron. José Muñoz preguntó, cuando se habla de cuadruplicar las exportaciones, ¿se refiere al valor monetario o al volumen? Esa es la primera. Nicolás Mardones pregunta si está considerada la producción de hidrógeno y para el rubro acuícola, cómo incentivar su transformación a cultivos en tierra. Finalmente, Matías pregunta respecto a la potencia agroalimentaria, si es sustentable con el nivel monopólico que tiene Agrosur. Esas son las primeras en torno a desarrollo productivo, si es que las podemos discutir al tiro. ¿Cuál era la primera, perdón? Cuando se habla de cuadruplicar exportaciones, si se refiere a valor monetario o al volumen. Bueno, sí, en realidad se refiere a valor monetario. Para poder nosotros sumar tan distintos productos, lo que nos han entregado los presidentes de comisión son valores monetarios, más que físicos, ¿ya? Pero en general suponen precios constantes, o sea, también suponen un crecimiento equivalente, digamos, en productos físicos. La pregunta, bueno, de hecho, cierto, sí, el hidrógeno pasa a ser muy importante, pero hay una discusión todavía porque no está resuelto el tema del transporte. Podría ser, algunos recomiendan, si no se puede usar hidrógeno para exportar energía, exportarla como metano, pero rescatando el carbono, usando el carbono para poder facilitar el transporte, pero no contaminando, o sea, después en el puerto de destino, reconvertirlo en hidrógeno, rescatar el carbono y por lo tanto sigue siendo no contaminante. Después a nivel de la parte acuícola, sí, los que les interese pueden ver el libro del Proyecto País 2040, que la parte acuícola está muy bien explicada. El 99% del agua, ¿cierto?, se recircula, no contamina, es intensivo en uso de energía y no tiene límite de producción, como tiene el caso de que uno usa mares o lagos, ¿ya?, en los cuales el territorio es acotado. Así que precisamente la acuícola pasa a ser un rubro mucho más importante que en el pasado. Y la parte agroalimentaria, la verdad es que no tenía idea yo que en los informes de Álvaro Rojas no se plantea que exista un nivel de monopolización mayor, o sea, los territorios son en todo el nivel nacional, o sea, desde Arica hasta el sur, y hay muchos potenciales productores. No entendía yo que estuviera concentrado, ¿ya?, ese sector. Esto sería, por mi lado. Perfecto. Después, una pregunta más que vino después en torno al desarrollo, el aumento de las exportaciones tiene un correlato en la demanda de los mercados internacionales y cómo se aborda la competencia con el resto de los países que producen productos similares a Chile. Esto lo preguntó José Muñoz. Muy buena pregunta. Bueno, precisamente una de las ventajas que tenemos es una condición natural especial de tener energía de bajo costo. Por ejemplo, si tomamos el sector acuícola, nuestra producción acuícola se ve beneficiada por tener energía de bajo costo y eso nos permite, ¿cierto?, competir muy bien en un mercado en el cual, según nos comenta esta comisión, ¿cierto?, ya no se piensa en la pesca extractiva porque estaría colapsada a nivel mundial y se va a requerir el doble de alimentos marinos por el crecimiento de la población y la demanda, y eso no sería abastecido solamente con acuicultura, no con pesca extractiva. Entonces la acuicultura tiene una demanda internacional extraordinariamente alta, es un producto muy sano, y en el cual nosotros tenemos ventajas competitivas y podríamos tener acuicultura a lo largo de toda nuestra gigantesca costa, ¿cierto?, con muy bajo costo gracias a la energía barata. Perfecto. No sé si hay otra pregunta ahí o... Valesca Pese pregunta cómo se conecta esto con la participación y nivel de decisión territorial, cómo mejora la participación de la ciudadanía en sus destinos, si contempla la participación ciudadana. Bueno, yo para salir un poquito de lo que ya dije, pero de hacerlo más tangible, les voy a comentar la experiencia personal mía. Yo viví en Arica cuando existía la Junta del Alto de Arica. La mayoría de los miembros de la Junta del Alto de Arica eran representantes de la industria, de distintos rubros productivos, del sector público, y
Bueno, administraba los recursos tributarios que existían a nivel territorial. Y hay un dicho que dice en Arica que la Junta del Alto lo hizo todo, salvo el morro. O sea, a mí me tocó vivir en una comunidad en que había participación, eran los mismos miembros de la comunidad los que administraban todo el desarrollo de la ciudad. Y desde que se terminó con la Junta del Alto en Arica no ha pasado nada. O sea, si uno ve el puerto, la costanera, la isla del Alacrán, prácticamente todas las obras físicas se hicieron hace ya más de 50 años. Entonces, así como podemos ser muy poco participativos, como ha sido en las últimas décadas en Arica, y con una comunidad inmovilizada, no empoderada, ¿cierto?, que tienen un rol marginal y que todo se decía a nivel central, también en el mismo Arica pudimos demostrar, igual que en Magallanes, que estaba la Cormac, que uno puede tener cierto liderazgo de miembros de la misma comunidad. Y por lo tanto, sí, una descentralización, participación ciudadana, en eso estamos pensando. Cuando hablamos de comunidades fraternas y resilientes nos referimos a eso. Y ha funcionado muy bien. No sé si hay más preguntas ahí o... Sí, hay bueno, por supuesto, felicitaciones por la mirada holística del tema, muy necesaria para imaginar el Chile que necesitamos, lo dijo Ricardo Muñoz. Y Jimena Díaz pregunta, ¿qué medios se están utilizando para materializar social y políticamente este proyecto que sin duda merece un apoyo amplio y mayoritario? Bueno, esa es la dificultad que tenemos. La pega, yo diría que el análisis, estamos muy contentos. Las expectativas que hemos logrado eran superar totalmente nuestras ambiciones, ¿ya? Creo que tenemos un proyecto de futuro realmente inspirador, realmente cierto, atractivo. Sin embargo, permear en la clase política, que es como un mundo aparte, digamos, con este tipo de propuestas, la verdad es que esto se lo hemos entregado a todos el presidente del Senado le regaló nuestro libro del 2011 a todos los senadores de la República, lo encontraron muy interesante y estaban de acuerdo con todo, pero no hicieron nada. O sea, nuestro sistema político cortoplacista solamente se concentra en lo que tiene un people meeting inmediato, junto con los medios de comunicación, entonces estamos en una especie de show permanente, digamos, totalmente de temas insignificantes y poco relevantes, cuando no estamos hablando de las cosas que estamos hablando acá, que son las que deberíamos estar haciendo con mirada a largo plazo. Los políticos, salvo honrosas excepciones, como la gente que está en el Comité de Desafío del Futuro, que han colaborado con nosotros, me refiero a Francisco Chaguán, Guido Girardi, o el senador Cantero. En general los vemos ustedes, véanlo ustedes, si están discutiendo puras cosas de quién hizo esto, quién hizo lo otro, que la acusación inconstitucional a en vez de estar haciendo su pega, que es dirigir el país en un buen camino. Entonces, yo creo que esto va a tener que ser bottom-up. Vamos a tener que generar, ¿cierto?, desde la misma persona, una presión social si queremos que estos cambios se produzcan. Y de hecho, una de las propuestas nuestras es iniciativa ciudadana y referéndum. Si nosotros estuviéramos en Suiza hoy día, yo podría reunir 100.000 personas para que aprueben este cambio institucional del Consejo Económico Social, y si después se hace una votación, eso obligaría a hacer un referéndum, aunque todo el sector político, el ejecutivo, el legislativo se opongan, sería un referéndum. ¿Y qué creen ustedes? ¿Quién ganaría en el referéndum? ¿Qué va a preferir la gente? ¿Que la representen políticos que tienen un 2% de confianza o representantes de sus comunidades? O sea, estuviéramos en Suiza y podríamos hacer cambios institucionales a través de la iniciativa ciudadana y referéndum. Con el sistema que tenemos estamos dependiendo de que los mismos políticos hagan los cambios. Entonces es una situación que de alguna manera hay que lograr cambiar. Perfecto. Bueno, había una pregunta en la misma línea de Nicolás Mardón en torno a los desafíos en torno a los tomadores de decisión. Por si quieres comentar algo más. Pero apareciendo espectacular presentación, felicidades. Muy buena y motivadora la presentación, felicitaciones. Sorprendido el análisis. Ojalá los ingenieros del país pensaran así, no solo en términos productivos. Francisco Azócar dice:
¿Cómo ve el potencial del turismo en un corto plazo? La verdad es que la pandemia no es complicada para el turismo, pero es uno de los sectores que más me gusta porque tiene toda la cordillera de los Andes, yo, desde el norte, ¿cierto? Desde la frontera, ahí digamos, en Putre, ¿cierto? De Visviri, hasta el Cabo de Hornos es un continuo de lugares atractivos turísticos. O sea, habría que hacer una carretera por la cordillera que me propuso el otro día un ingeniero muy interesante, y toda la costa también es un continuo atractivo. O sea, tenemos 6.000 kilómetros, digamos, de sectores turísticos, y nosotros deberíamos entonces generar inversiones como lo que se logró en San Pedro de Atacama y en otros lados, y tener una comunidad, digamos, en torno a este desarrollo turístico. El turismo es muy encadenador. Entonces, donde tú tienes atractivos turísticos, como Puerto Natales, por ejemplo, se genera alrededor, digamos, actividades turísticos, un pueblo, una comunidad. Y eso permite que no nos concentremos viviendo en grandes ciudades, sino que con buenas comunicaciones podemos estar repartidos realmente a lo largo de estos atractivos territoriales que tenemos. Si es una aberración que estemos tan concentrados en Santiago. Entonces sí, yo creo que el sector turístico es de lujo, pero necesitamos otro tipo de management, ¿ya? No puede ser que los neozelandeses exporten 11.000 millones de dólares y nosotros 3.000. Tenemos que pedirle ayuda a los neozelandeses para hacer lo que ellos han hecho. Perfecto. Nicolás Mardones pregunta, en Magallanes está en proceso el desarrollo de la política de fomento productivo regional a 2025. ¿Cómo bajar este análisis a los gobiernos regionales? Bueno, nosotros estamos llevando todo este material a nivel de regiones. Precisamente una de ellas es Magallanes. Estamos hablando con el gobierno regional de Magallanes, con la Universidad de Magallanes, lo mismo en Arica, ¿cierto? Con la Universidad de Tarapacá, en Antofagasta, en Concepción, y esperamos ir generando conciencia de que el pésimo sistema que tenemos hoy día no es la única alternativa y que tenemos posibilidades de cambiar nuestros valores, culturas, rescatando los nuestros, y también en la parte institucional, para poder aprovechar el tremendo potencial. Entonces, nuestro esfuerzo va hoy día más por el lado de sumar redes regionales, tanto del sector público como privado, académico, comunidades, y generar entonces una cosa bottom-up. De hecho, hicimos en Arica un piloto de desarrollo descentralizado, que ustedes también lo pueden bajar de internet, en el cual mostramos que cuando una comunidad se organiza y tiene una mirada positiva y colaborativa, todas las autoridades se suman. O sea, si tú generas en cualquier territorio en Chile un movimiento que plantee cosas como esta, los alcaldes, los intendentes, los gobernadores se suman. Pero con comunidades pasivas que no intervienen y que no participan, esa relación de colaboración no existe. Pero se puede, o sea, ya lo hemos demostrado. Perfecto. Dos preguntas del ámbito productivo antes de dos preguntas ya más de la situación política. Francisco Plana pregunta, ¿qué horizonte de tiempo tiene el generar exportaciones de mayor valor agregado? Él dice, porque ahí hay una brecha educacional histórica que resolver, de la cual los gobiernos cortoplacistas que tenemos no se harán cargo. Esa es la primera. Tiempo tiene generar exportaciones de mayor valor agregado. Rodrigo Villavicencio, gracias por la presentación, muy interesante punto de vista. ¿Cómo se puede alinear estos objetivos país con la inversión extranjera que muchas veces termina transformando o absorbiendo las compañías en parte de sus matrices, buscando maximizar los beneficios y no necesariamente generando mayor valor para el país? Ya. Mira, esta pregunta es muy buena. La analizamos con Erich Heindel, que es presidente de la Comisión Macroeconómica, que está averso a tener más inmigración. Yo le dije, mira, tenemos una cobertura territorial de 26 personas por kilómetro cuadrado. La verdad es que nuestra población, tanto por número como por capacidades, que no son malas, pero son pocas, ¿ya? No da abasto para este plan. O sea, digamos, ese concentrador solar, que es el más grande del mundo, que yo les mostraba, Cerro Dominador, lo hizo una empresa norteamericana. La astronomía tampoco la estábamos haciendo los chilenos. Entonces, yo creo que acá lo que necesitamos es que el Estado se deje de estar ausente,
sea proactivo, pero ordene esto. O sea, necesitamos talento extranjero, necesitamos inversión extranjera, pero no puede ser con una participación cero. Algo como se logró en astronomía. Por ejemplo, Chile logró reservar el 10% de los tiempos de la capacidad astronómica. Eso traduce en que hoy día tenemos un área científica como con 1000 científicos, que es como 5 veces más grande que el que la sigue, solamente porque logramos reservar un 10% del tiempo en los observatorios para nuestros científicos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un desarrollo en el norte de energía solar, que a la vez es sinérgico con el tema acuícola, turístico y agroalimentario, nosotros deberíamos definir un territorio, deberíamos invitar ciertos inversionistas extranjeros y nacionales a generar esos espacios, pero no es un proyecto de energía, es un proyecto de una comunidad en que está sumada la energía, en que está sumada la parte agroalimentaria, la parte turística y la parte acuícola. Si estas cosas se siguen haciendo sin una coordinación sinérgica, intersectorial, vamos a seguir teniendo cosas que no generan comunidad, que no son colonizadoras, sino que son netamente productivas y no conducen a una calidad de vida ni a posibilidades atractivas. Entonces, a ver, con respecto al déficit en la parte de educación, todo lo que nos falte en el corto plazo respecto a capacidad de educación, necesitamos suplirlo con talento extranjero, ¿ya? Nosotros hemos estimado que para mantener este crecimiento que hemos planteado, en el libro ustedes lo pueden ver con más detalle, necesitaríamos como 100.000 extranjeros al año, ¿ya? Y eso no nos quitaría empleo, porque el país estaría creciendo en este proyecto en una forma muy fuerte, que sería imposible hacerla sin aporte de talento extranjero, ni de inversión extranjera, ni de conocimiento extranjero, y eso, digamos, sí tenemos que nosotros liderarlo, ordenarlo. No sé si eso responde a la pregunta. Perfecto. Se me habían pasado dos más de desarrollo productivo, pero están muy alineadas con esto. Alfredo Díaz, en estos momentos, transformación digital es una tendencia global. ¿Cuál es la situación actual de las industrias productivas chilenas para entrar a una industria 4.0? ¿Qué acciones puede tomar el Estado para apoyar la evolución? Mira, Y qué bueno que Ricardo está con Muñoz, nosotros Guillermo Muñoz, sí, para que la responda. perfecto. Y Ricardo Muñoz pregunta, ¿Chile podría satisfacer su necesidad energética solo con energía solar, incluso exportar? ¿Cómo caminamos en que esta y otra energía renovable y limpia sean motor de desarrollo en Chile? Bueno, Chile no solo puede abastecerse de energía solar, digamos que compensar sí en algunos horarios que no esté disponible, sino que puede exportar 70 veces la energía que Chile necesita a nivel mundial. O sea, Chile ha sido reconocido como la Arabia Saudita de la energía nuclear, y no es un chiste. O sea, Chile podría ser un país tremendamente rico exportando energía. Lo que pasa es que hay que ordenar, digamos, cómo esto contribuye y tener un rol más activo el Estado, porque también hay otros países que pueden generar, aunque más cara, pero pueden llegar primero si nosotros no lo hacemos rápido y quitarnos ese tremendo potencial. Entonces, hay un tema aquí de falta de intervención del Estado en el desarrollo productivo inteligente y proactivo que no se está dando al nivel que necesitamos para lograr este potencial. Por eso estamos pensando sumar a nivel territorial a las mismas comunidades para que esto sea más fluido y más proactivo. No, la otra pregunta, Guillermo, que el experto en el tema de transformación digital. Gracias, Gastón. Respecto al tema de transformación digital y los requerimientos y las brechas que tenemos para que se transformen en un cambio importante en el aparato productivo, exportador y de aprovechamiento de las oportunidades que la transformación digital trae, nos encontramos con distintos niveles de brecha. Hay algunas que son de carácter de infraestructura. De hecho, la 5G como plataforma de comunicación de equipos portátiles, sean teléfonos u otros dispositivos, requieren de una infraestructura de fibra óptica de la cual el país carece. Siempre hemos dicho que tenemos buenas infraestructuras, pero teníamos buenas infraestructuras para hasta el año 2000 aproximadamente. A partir de eso, a partir de ese año, y particularmente con eventos de tipo
terremotos o aluviones, nos percatamos que toda la fibra óptica, la infraestructura, la carretera central, iba por la Panamericana Norte, y por lo tanto si había un corte de cualquier tipo, por la razón que fuera, el país quedaba incomunicado tal como ocurrió. Y lo otro, que hay un problema de capilaridad con la última milla de las comunicaciones, en que, salvo Santiago Centro-Oriente, un pedacito de la intercomuna Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano, el resto del país carece de infraestructura con capilaridad robusta para llegar a los puntos donde la gente vive o la gente trabaja. Entonces hay un tremendo desafío por el lado de la infraestructura. Hay otro desafío enorme que tiene relación con el capital humano. La demanda por capital humano en el tema de tecnología e información está insatisfecha. De hecho, seguramente muchos de ustedes han tenido contactos con gente que ha llegado al extranjero, y los que han venido capacitados en temas de tecnología de información y comunicaciones están todos con trabajo, particularmente la gente que ha llegado de Venezuela. No sé después de que partió el COVID qué ha estado pasando, pero lo que escucho es que la demanda sigue creciendo, y con el tema del desarrollo del e-commerce en estos meses también ha habido mucha demanda. Entonces están esos dos grandes problemas que podríamos decir que son estructurales. Después hay otro problema, para la industria 4.0, que implica dar un salto gigante en productividad y en toma de decisiones de gestión en tiempo real, requiere de comunicación entre equipos que son de distintos fabricantes. Entonces, en el caso nuestro particular, donde hay un desarrollo minero importante, hay un gran problema entre equipos que son, para dar dos marcas solamente, Caterpillar o Komatsu. Y hay una discusión, que los equipos no conversan entre ellos, y hay una discusión muy grande en quién es el dueño del dato, si es la empresa minera o es el que provee los equipos, ya sean palas, camiones, etc. Bueno, ese es otro gran problema, porque para automatizar hay que integrar información, hay que integrar datos, y a partir de eso es que se genera la inteligencia para poder tomar buenas decisiones. Estos tres grandes temas fueron abordados por Corfo entre los años 2013-2018, a través de lo que se llamó el Comité de Transformación Digital, y ahí se trataron de impulsar las políticas públicas que avanzaran en este sentido en coordinación con los otros ministerios. El tema de infraestructura, evidentemente que con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y se creó un centro dentro de todo el tema minero para la definición de estándares de comunicaciones entre equipos, de manera tal de que, al igual que hoy día con Internet uno enchufa el computador y está conectado a Internet, hay muchos protocolos que son abiertos y estándares, empezar a ocurrir lo mismo en la industria minera, por supuesto que con algún nivel de resistencia de los proveedores de equipo que tienen el sartén por el mango. Pero esa discusión últimamente no sé cuánto ha seguido avanzando. Algo parecido se hizo con el tema de la salud, para tener lo que se ha denominado la base de datos de salud integrada, donde la ficha única de salud, cualquier persona, cualquier médico la pueda consultar desde cualquier punto del país. Entiendo que ahí se está avanzando, que probablemente el COVID lo frenó un poco, pero entiendo que la gente que quedó trabajando en ese tema está avanzando en eso. Entonces, son temas de infraestructura, son temas de capital humano, y son temas de hacer interoperar sistemas que son distintos. Esas son las mayores necesidades que tiene el país para dar un salto hacia la industria 4.0. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Ahora, Fernando Raza consulta si este plan estratégico o proyecto país es compartido por el Colegio de Ingenieros. ¿Por qué con tan buen análisis no somos un agente de cambio en el país? Se habla de los políticos, pero como ingeniero ganando los más altos sueldos del país, no viviendo la realidad de la inmensa mayoría de los chilenos y trabajando en una empresa privada que es solo de rentabilidad, ¿cómo influir?
Eso es un tema muy importante de lo que preguntan, porque por supuesto los ingenieros hemos tenido un rol muy poco activo. Nuestra cantidad de colegas es mucho menor que la de economistas, abogados y de otras profesiones que participan, ya sea en el mundo político, podríamos decir. Yo creo que al Colegio de Ingenieros le corresponde tener la capacidad de tener visibilidad con estas propuestas, igual que la ha tenido el Colegio Médico con el tema de la pandemia. Para mí el Colegio de Ingenieros está absolutamente al debe en su capacidad de difusión de temas de interés país. No puede ser que esté totalmente ausente. Y también nosotros como ingenieros tenemos que preocuparnos de buscar todos los canales para poder proponer cosas para tener un país mejor. Eso no lo estamos logrando. Perfecto. Y ahora con respecto a la situación política, ¿cómo se condice este plan con la situación política actual en que todo se cuestiona y parece haber dos visiones de futuro? Sin estabilidad no hablan inversiones, pregunta Francisco Stefani. Asumo que es Francisco porque el nombre está abreviado. A ver, nosotros para hacer estos cambios institucionales lamentablemente necesitamos pasar a través del mundo político, ¿ya? Entonces, lo que quisiéramos es que el mundo político estuviera centrado en los verdaderos intereses del país, no cortoplacistas, no populistas, no depredadores de la poca riqueza que queda, con orientaciones de corto plazo, ¿ya? Sino que le dé la esperanza a los chilenos de un proyecto de futuro, y que eso sí proponemos, ¿cierto?, que es muy claro cuáles son las agendas tributarias y gasto social, y que tengan, igual que en otros países como Perú, participación en la propiedad de las empresas. O sea, definir muy claro cómo se va a compartir la riqueza que este país puede generar, no ahora, sino que a medida que se vaya generando en el tiempo. Para nosotros eso digamos, la forma en que deberíamos estar teniendo, ¿cierto?, un manejo político correcto. La verdad es que yo mismo, ¿cierto?, tengo una tremenda incertidumbre. He trabajado ya 20 años a través de este proyecto con los políticos, y cada uno de ustedes va a tener que optar, ¿ya? Si quieren el país que estamos viendo acá, ¿cierto?, ¿cuál será el mejor camino? ¿Cuál será el mejor camino, digamos, por ejemplo, en el plebiscito? Yo, en el fondo, los invito primero a ver qué país queremos. A ver, si tuviéramos un país que no quisiéramos cambio, pero no, queremos cambios. O sea, que hay cambios institucionales, cambios bastante refundacionales, ¿ya? Este es otro país. Entonces, hay que buscar, cada uno de ustedes tiene que buscar, pensar cuál es, a su criterio, el mejor camino para lograr los cambios que queremos producir y colaborarnos para que se produzcan. Intervenir. Si nosotros no participamos, después no nos quejemos de que esto no se logre. No sé si ahí respondo. De hecho, la última pregunta va muy relacionada con eso. ¿Y qué rol tiene el proceso constituyente en la refundación política e institucional que requiere este proyecto país? Esa pregunta la acabo de perder. Bueno, o sea, la verdad es que... Eso, Francisco Plana, ahí está. Eso es todo. Este proceso constituyente debería poder permitir proponer un proyecto de largo plazo como este, y ahí llegar a los cambios institucionales. Pero es como poner, digamos, la carreta delante de los bueyes y estar hablando de los cambios institucionales sin primero haber pensado qué país queremos, porque si el país va a seguir creciendo al 2% y no al 6% como proponemos nosotros, y no va a ser descentralizado, ¿ya? Bueno, el cambio constituyente es otro. O sea, el cambio constituyente, igual que en una empresa, la estructura organizacional y las reglas del juego se definen de acuerdo a la estrategia. El país debería estar conversando qué país quiere y cómo lo hace, cuál es la estrategia, qué visión de país tiene, antes de estar entrando en el tema constituyente. Y además, así tal como está planteado, no me queda claro cuál es el camino para que a través del tema constituyente se pudiera lograr un acuerdo respecto a un proyecto como el que estamos hablando acá. La verdad es que lo veo todas las alternativas mal encaminadas, o sea, todas capturadas por
miradas políticas, ideológicas, obsoletas, que ya son, digamos, estamos hablando de otra cosa. Entonces, a la medida que los distintos caminos del cambio constituyente siguen controlados de una u otra manera por los mismos políticos, no me queda claro cómo lo vamos a lograr. Pero por lo menos hay que hacer el esfuerzo y levantar el tema. Perfecto. Y una última pregunta que saltó hace unos segundos. ¿Cuál es el desafío que debe abordar una reforma o rediseño de la política educacional exige este plan país? O sea, no puede ser que yo a los 45 años me venga a enterar de la herencia cultural que tenemos. O sea, yo diría que el tema educacional hay que hacer un tema refundacional, partiendo por entender quiénes somos, de dónde venimos y para dónde deberíamos ir. La verdad es que toda la gente que participa en el proyecto País, estamos perplejos de venirnos a enterar de todos estos elementos que hemos hablado, porque nunca nadie nos enseñó, digamos, todos estos contenidos, ni nos dio todas estas herramientas. Entonces, yo creo que el tema educacional tiene que ir en otro lado, distinto al cual se ha estado planteando en todos los últimos gobiernos. Perfecto. Y esas han sido todas las preguntas y comentarios. Por supuesto, agradecer a todos los asistentes y nuevamente a Lorena y Natalia de Vinculación Externa de la Facultad por su apoyo y difusión para esta charla. No sé si Gastón, Guillermo quieren dar algún comentario de cierre. Bueno, imagino que ya se han ido varios, pero yo quería invitarlos a todos, porque esto que hemos visto es un pequeño aperitivo. Esto hay una cantidad de profundidad que uno puede entrar a entender todo esto mucho mayor, y por eso hicimos una alianza a nivel de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para ofrecer estos contenidos, como ya lo hemos hecho en industria. De hecho, José fue alumno, digamos, de este curso en industria, tener cursos electivos para todos los departamentos, para poder tener este contenido que es interesante para cualquiera sea la profesión, ¿no? Y también para los exalumnos, cursos en los cuales puede entrar en mayor detalle, digamos, junto con los libros y los materiales multimedia que tenemos. Y a la vez hemos hablado, ¿cierto?, también de tener impacto en la opinión pública a través de la facultad con estas propuestas. Así que en esta alianza están todos ustedes invitados a participar y entrar en más profundidad en todos los temas que hemos hoy día tenido un pequeño aperitivo apenas. Guillermo creo que se quedó pegado, ¿o fui yo? No, aquí estoy. Ah, ya. Solamente agradecerle a la facultad, a Lorena, a Natalia y a los participantes. Y creo que esto nos muestra esta es una visión optimista. A pesar de que a veces estamos metidos con los pies en el barro en el día a día, el país tiene un potencial, tiene un camino hacia adelante. Y como yo estoy acompañando a Gastón hace 10 años en el proyecto País, he visto que cuando las personas conversan para el largo plazo, hay una mayor facilidad para que las personas se pongan de acuerdo. El corto plazo nos lleva a ver muy difícil el acuerdo. Sin embargo, cuando se mira con una perspectiva mayor, hay siempre mayores oportunidades de encontrar puntos de acuerdo. Y lo segundo es que esos puntos de acuerdo en el largo plazo no se encuentran en el mundo del día a día porque los incentivos que tienen los políticos, como decía Gastón, son de muy corto plazo. Ahí tenemos un problema central, en mi opinión. Así que muchas gracias a todos. Perfecto, y preguntan por información disponible en la web. Bueno, yo sé que tenemos los mails de todos los que vinieron, ahí les vamos a mandar, con el apoyo de Lorena. La dirección es proyectopaischile.blogspot.com. Ahí pueden bajar el tomo 1, el tomo 2 del Proyecto País, y el piloto en Arica, y pronto va a estar el tomo 3. Pero además de eso, los invitamos a estar en contacto con nosotros, porque tenemos mucho más material que le podemos dar a los que les interesen temas específicos, digamos. Encantado de poder, digamos, recomendarles y mandarles materiales que cada uno pueda tener más interés, con más detalle. Puse la dirección en el chat. Claro, qué bueno.
Perfecto. Lorena o Natalia, ¿les gustaría también dar algún comentario al cierre? Sí, bueno, agradecer a Gastón, José y Guillermo por la presentación, que estuvo muy interesante. A todos los participantes también, esperamos que esta haya sido una actividad provechosa para ustedes. Nosotros estamos constantemente tratando de generar estas instancias donde juntemos a la comunidad, sobre todo a la comunidad de nuestros egresados, para acercarlos a lo que se está haciendo en la facultad, así que esta ha sido una instancia que ha sido muy, muy buena para nosotros. Estamos comenzando con Proyecto País a hacer actividades. Parece que Natalia se quedó, Se le fue el se nos micrófono. fue. Bueno, darle las gracias a todos los participantes y cualquier duda que necesiten, cualquier consulta, José ya anotó nuestros correos. De todas maneras, les vamos a enviar toda la información por mail a todos los que participaron y a los que se inscribieron. Fue una muy interesante charla. Gracias. Pues muchas gracias a Mucho todos. cariño a todos, estemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Chao. que estén bien, que tengan una buena tarde.